No te avergüences, querido hermano. Que no te dé vergüenza pronunciar estos términos, porque hay términos bíblicos que a nosotros los cristianos, los hijos de nuestro Señor a través de Cristo, nos complica un poco decirlo, nos avergüenza porque podemos ser mal interpretados. ¿Y por qué mal interpretados? Porque en algunos contextos espirituales, religiosos, malos contextos, son muy mal utilizados. Y vamos a poner tres el día de hoy. Si tienes otro, me lo pones en comentario para que lo estudie también yo y lo compartamos. El primero, el clásico, Virgen María. Virgen María. Es muy difícil encontrar un cristiano que diga esta expresión, la Virgen María. ¿Está correcto no decirlo? ¿Está correcto decirlo? Si te pones a pensar, si tú lo usas en el contexto previo al nacimiento del Señor Jesucristo, está correcto. De hecho, es muy recomendable decir, la Virgen María iba camino a, junto con José, para censarse, para donde luego nació el Señor Jesucristo. ¿Por qué es correcto decir en ese caso la Virgen María? Agregarle el adjetivo, la cualidad virgen, porque nos recuerda cómo fue el nacimiento de nuestro Señor. Fue con una concepción de tipo espiritual. No hubo intervención humana, por lo tanto, por eso que Cristo, nuestro Señor, nació sin pecado acá en la tierra. Fue el Espíritu Santo el que hizo concebir a la Virgen María. Ahora, si tú dices, oh, en las bodas de Canaán estaba el Señor Jesús con sus discípulos y faltó el vino y la Virgen María le dijo a los sirvientes que hicieran lo que Jesús quería, no, ahí te he equivocado porque ella no es virgen. Si tú dices, la última vez que la Virgen María es nombrada en la Biblia es en Hechos capítulo 1, cuando aparecen todos orando con los apóstoles, también estás equivocado porque ella no es virgen. Ahí ya Cristo, su hijo, Santiago, Judas, ¿cuál es el otro? Se me olvidan algunos nombres, pero, también tenía hijas, recuerden, que ahora la escritura. Entonces, no tengas miedo de decir Virgen María, pero dilo en el contexto correcto, previo al nacimiento del Señor Jesús, para ensalzar, para mostrar la intervención divina del Espíritu Santo para que María concibiese, perdón, al Señor Jesús. Número 2, que nos cuesta mucho decir a los cristianos, y por razones tristes, Jehová, con acento, Jehová. Y no es porque seamos como los judíos que no querían decir el nombre porque no querían equivocarse en la pronunciación y no lo nombraban o escribían J-A-H, cosas así. No, no es por eso. Es porque lo asociamos desgraciadamente a los testigos sin Jehová. Como ellos hablan tanto de, no, Jehová me bendice a diario, Jehová hace esto, Jehová va a instaurar el reino. ¿Cómo está, señora? Palabra de Dios para su vida. ¿Conoce a Jehová? ¿Sabe cuál es el nombre de Dios? Es Jehová. Por eso es que muchos, hermanos, a mí en lo personal me pasó, me complicaba en un tiempo decir Jehová. Pero si tú ves la Biblia, el Antiguo Testamento está lleno de Jehová de los ejércitos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está lleno de menciones al nombre Jehová sin ningún problema. Pero desgraciadamente asociamos mucho el término, el nombre del Señor, Jehová, porque los testigos de Jehová hacen tan mal uso y como se creen los exclusivos de Él, que a muchos nos pasa eso. Nos complica decirlo, pero no hay problema en decirlo, hermano. Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Sidkenu, Jehová, ¿cuáles son los otros? Jehová Ra, que es Jehová mi pastor. Muchísimos nombres, y el nombre del Señor, Jehová de los ejércitos. El ángel de Jehová también es nombrada la imagen el previa del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces no tengamos temor, queridos hermanos, de nombrar el Jehová como palabra, como nombre, Jehová, ningún problema. Y este es uno que ha aparecido en los últimos tiempos, desgraciadamente porque hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hermanos que revelan cosas que no son bíblicas, cosas que solamente a ellos les conviene decirlas. Dios me habló. Hermano, no tengas problema, no tengas temor si tú persigues la sana doctrina, si tú te comes la Biblia, si tú tienes buenos maestros, una buena iglesia donde te congregas, no tengas miedo de decir, Dios me habló. Dios me habló. Desgraciadamente hay hermanos que de repente ya esto, como han escuchado a tantos falsos tipos diciendo esto, que ya dudan. ¿Y por cómo sabes que es de Dios? ¿Por qué lo dices? A mí me pasó tiempo atrás una vez, yo sentí algo de parte del Señor y vino uno de estos hermanos sabiondos. Ay, ¿tú cómo sabes que es del Señor? Era muy nuevito, no supe mucho explicarme bien en aquel momento, pero resulta que este hermano también después me dijo que a él Dios le había hablado algo de esto y su testimonio era horrible respecto a lo que Dios supuestamente le había hablado. Y después el hermano se descarrió. Se dan cuenta, dentro de la iglesia también tenemos este tipo de personas, de tropiezos, que son así. Dios me habló. Ay, ¿cómo sabes que Dios te habló? ¿Y cómo sabes que la Biblia dice esto? ¿A quién se lo viste? ¿Qué autor, qué comentario bíblico usaste? ¿Biblia de estudio? Hermano,
Es estúpido lo que pasa en las iglesias cristianas a veces. Hablamos de un Dios vivo que se comunica con nosotros, que no es un Dios muerto como tienen los católicos, que es crucificado, lo tienen crucificado y muerto así. Hablamos que nuestro Dios es vivo, resucitó, pero si tú dices, oh, el Señor me habló de que yo no fuera para ese lado. Ah, pero está equivocado, hermano, tú tenías que haber ido, tú tenías que haber ido. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? No, el Señor me dijo que no fuera a ese encuentro, a ese retiro. Ah, pero hay que ir a todos los eventos, el Señor que dice, Hebreos 10:25, no hay que dejarse de congregarse. Pero hay eventos con los cuales son de agregados, los cultos familiares, los cultos de oración, los cultos con Santa Cena. Esos son los cultos que la palabra pone, porque son cultos que reúnen a las familias. El Señor nunca vino a dividir acá a la iglesia. Él vino a reunir todos en familia, en familia, en familia. Después se crearon los grupos para jóvenes, para solteros, para ancianos, para mujeres, para varones, para matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son cultos de agregados, estimados. Y los cultos principales son los familiares. Los familiares, y eso nos diferencia de otros credos. Los familiares, el hombre con la mujer con el hombre, el niño con la niña, los niños con el viejo, etcétera, el joven, todo mezclado. Y si el Señor, Dios me habló de que escogiera este lugar, Dios me habló de que escogiera esta profesión, Dios me habló en la Biblia de que por eso no me está yendo bien o por eso estoy equivocándome, porque aquí la palabra dice, si tú ves que no hay contradicción bíblica, si tú ves que no es un deseo que vaya de la mano de una ambición no bíblica, Dios te habló. Amén. Amén. Basta ya de creer que Dios me habló significa, oh, Dios me habló de que va a haber un tsunami acá en la región. Sí, me habló esta profecía. No, Dios me dijo que en esta iglesia, tú, que hermano soltero, mañana, el culto del domingo, va a llegar tu mujer. Dios me habló que si tú me das a mí, que el pastor, a mí el apóstol, a mí el líder, a mí el hermano tanto, me das una ofrenda, Él te la va a doblar. Me lo habló. No, Dios sigue hablando a su pueblo. Si eso fue lo que hizo Cristo. Más lo que decimos, oh, Señor Jesucristo, sí, el Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa Dios con nosotros? Dios hablando con nosotros, compartiendo con nosotros. Pero ¿y con qué nos quedamos después? No, es que Dios, para saber que Dios realmente te habló, lo tienes que revisar en la Biblia, tiene que aparecer en un comentario bíblico, tiene que haberlo dicho el pastor conocido de mi denominación, aquel que idolatramos, los pastores antiguos, esos que salen, que han hecho muchos libros, muchas conferencias, etcétera. No, Dios es sencillo. Dice Deuteronomio, estos mandamientos que te he dado no están tan lejos como para que los tengas que ir a buscar. Es Dios acercarnos a nosotros. Adán y Eva, y dice que Dios caminaba con Adán en el huerto. Adán y Eva pecaron, se escondieron cuando sintieron la voz de Dios. Dios cercano siempre, hermano. Siempre. Así que no tengas miedo a decir Jehová, no tengas miedo a decir Virgen María en su contexto, como estudiamos recién, y no tengas miedo a decir o a reconocer que Dios te habla, porque Dios nos habla.